Muy buenas, ¿cómo están? Ya tenemos todos los nuevos legendarios del mago y vamos a ver si vale la pena jugar con esta clase en esta temporada. Le voy a mostrar tanto las configuraciones PvP y la configuración PvE que deben usar esta temporada. La primera parte es un modificador pasivo para la habilidad de teletransportar. Aumenta el daño infligido y recibido en un 38% durante 3 segundos. Este casco lo pueden usar con cualquier teleport porque es pasivo, pero recuerden que es un arma de doble filo, también recibimos mucho más daño. El nuevo hombro es un modificador pasivo para la armadura glaciar. Aumenta nuestra probabilidad de golpe crítico en un 5,7% cada vez que nos atacan hasta un máximo de 4 acumulaciones, llegando como máximo a 22,8%. El nuevo pecho es un legendario para Nova de Rayo. Ahora es un escudo que absorbe daño y deja conmocionado a los enemigos hasta un máximo de 5 enemigos cercanos cada 0,5 segundos. Inflige esta cantidad de daño según su poder de ataque. Y el daño de los golpes consecutivos al mismo objetivo aumenta gradualmente durante 2 segundos hasta este valor máximo. El efecto y el daño se ve de la siguiente manera. Es un escudo que va lanzando rayos a medida que nosotros estamos cerca del enemigo. Ahí pueden ver el daño que alcanza para matar a un élite. La nueva arma principal es para viento arcano. Ahora conjura una tormenta que sigue durante 5 segundos infligiendo esta cantidad de daño. Conjura esa tormenta que te sigue durante 5 segundos infligiendo esa cantidad de daño por segundo a los enemigos cercanos. Conmociona a los enemigos durante 3 segundos. Es una buena forma de conmocionar. También la tormenta genera 2 tornados de rayo que infligen una cantidad de rayo y arrastran a los objetivos al centro del efecto, causando como extra efectos de repulsión. Pero no puedes afectar al mismo enemigo una vez cada 6 segundos. La estuve probando y esta habilidad no cuenta con daño de viento, sino que cuenta con daño eléctrico. Lastimosamente tuvieron poca imaginación los desarrolladores, porque si hubiera sido de viento y rayo hubiera sido muy útil para otra configuración elemental. El daño de zona no es tan alto, pero es suficiente para limpiar oleada de monstruos. Ahora con un élite violeta ya tendrán un poco más de problemas. El pantalón es una habilidad pasiva para el viento arcano. Si no quedamos quietos, el daño aumenta en un 40%, pero tenemos que estar inmóvil un segundo. Y ahora el legendario que le tiene que dar sentido a todo lo demás, porque tenemos 2 habilidades de daño de zona, tenemos también pasivos que aumentan cuando nos quedamos inmóvil, que esta habilidad nos deja inmóvil. Tenemos también daño aumentado cuando usamos teleport. Así que la idea de los desarrolladores es teletransportarnos al peligro, usar esta habilidad y usar las habilidades de daño de zona. Porque este legendario lo que hace es que armadura glacial te sepulta en hielo durante 6 segundos, lo que te otorga un escudo que absorbe daño equivalente al 120% de tu vida máxima. Ojo que esto es solamente escudo, no son invulnerables al daño. Mientras está activo el escudo no puedes moverte o usar ciertas habilidades, pero tienes inmunidad a los efectos de repulsión y pérdida de control. Infliges esta cantidad de daño a los enemigos cercanos cada 1 segundo. Lo que hiela durante 3 segundos. Cada acumulación de helamiento reduce la velocidad de ataque y de movimiento en un 20%. Si eso se acumula hasta 3 veces, vas a congelar al enemigo. Usar la armadura glacial mientras está activo cancela la habilidad. Lo apretamos otra vez y cancela. Hay algo muy importante: si ustedes cancelan la habilidad como vieron recién, la animación es mucho más rápida, pero si la dejan terminar, queda una animación mucho más larga. Eso es importante para usar la siguiente habilidad y sobrevivir. Pero en el papel ustedes dirán, muy correcto, el mago tiene daño en zona, tiene un escudo para sobrevivir, y después de una debilitación muy poderosa en todas sus configuraciones anteriores, se imaginarán que todo el juego de los nuevos legendarios depende de este. Por eso debería ser muy fuerte. Lo que pasa es que está con problemas este legendario, no se cumple lo de los efectos de repulsión, y también cuando te mueven del lugar perdes completamente el escudo. Cualquier habilidad que te atraiga, como las cadenas del bárbaro o simplemente los golpes de Hender, te va a cortar el efecto de este escudo haciendo una muerte instantánea, porque obviamente vos te tiraste y te posicionaste de manera ofensiva para distribuir los daños de zona y los efectos, haciendo que te corten al instante y mueras ahí.
Esto es una completa basura para el mago, haciendo que sean muy poco interesantes los nuevos legendarios, y demuestra que quizás los desarrolladores ni siquiera probaron en combate real porque es algo que tenían que ver desde la primera partida. Yo en la primera partida de campo de batalla ya me di cuenta que me cancelaban muy rápido esta habilidad, y no puede ser que el mago esté en este estado actual que ni siquiera tiene su propia identidad. Pero como este es un video guía, no todas son malas noticias, así que para los que quieren seguir jugando mago, le voy a mostrar cómo usar en esta temporada. Para esta configuración vamos a usar la habilidad de viento arcano, burbuja temporal, campo escarchado, armadura glacial y el ataque básico de proyectil mágico. En el casco vamos a llevar el legendario de burbuja temporal, que es muy bueno para el efecto de control. Este genera un reino oscuro donde no pueden usar habilidades ni ataques básicos y se reduce notablemente la visión. Es una habilidad bastante molesta. En el pecho vamos a llevar este que hace que campo escarchado no otorgue escalofrío. Este va a producir una aura sobre nosotros que cualquier daño que hagamos va a causar helamiento, y los efectos críticos directamente van a causar congelación. El hombro es para armadura glaciar para reducir el daño que recibimos, que ahora hay mucho daño continuo en campos de batalla. El pantalón es para aumentar el daño de viento arcano en un 19%. No usamos el nuevo pantalón porque requiere que nos quedemos quietos y eso puede ser bastante mortal en el campo de batalla, por más que este sea una configuración a distancia. El arma principal es para viento arcano. Vamos a llevar este, que es una tormenta que va creciendo con el tiempo y atrayendo a los enemigos al centro. La otra arma principal es para aumentar el radio de nuestra burbuja temporal que llevamos en el casco. La primera arma secundaria es para armadura glacial, que genera esta tormenta que nos da escudo, que reduce el daño que recibimos mientras hiela a los enemigos. También reduce la velocidad de movimiento, de ataque y también puede causar congelación. La otra arma secundaria es uno pasivo para viento arcano, que también va a aplicar la reducción de la velocidad de movimiento durante 6,4 segundos. Esta es la lista de los legendarios y le voy a mostrar en inglés. Estos son los nombres en inglés. A veces tengo la duda si dejar el cliente en inglés porque es más preciso con los nombres. Cuando hacen las traducciones a latino o español ponen nombres muy extraños. En cuanto a los conjuntos verdes, vamos a llevar 4 piezas del conjunto de varón para aumentar los efectos negativos, tanto el daño continuo como los efectos de control. Y con el número de piezas número 4 aumentamos el daño cuando los enemigos sufren efectos de control. Llevamos 2 piezas de charlatana para conseguir el efecto de escudo y 2 piezas del conjunto de Vitu para aumentar los efectos de duración en un 30%. En Paragon vamos a llevar estas habilidades de la rama de gladiador con la habilidad legendaria Maldición de debilidad. Tus efectos de pérdida de control también aplican maldición de debilidad a los enemigos, lo que reduce el daño que infligen en un 30% durante 3 segundos. Tiene un tiempo de reutilización en el objetivo de 10 segundos. Le voy a mostrar esta configuración que llevamos viento arcano, burbuja temporal, campo escarchado y armadura glacial. Esta es una configuración para tener control sobre los objetivos y ayudar a nuestro grupo inhabilitando habilidades y congelando a los objetivos. El juego que van a tener es tratar de apartarse con el daño. Si sufren mucho daño, reducen con la armadura glacial, especialmente si tienen daño continuo. Aparte, la congelación va a ayudar que puedan escapar y también tienen su tornado. Tienen que elegir bien el momento para activar campo escarchado para que comience a congelar. Y después tienen la burbuja temporal, que va a ser muy importante ubicar en los lugares donde pasa mucha gente, por ejemplo cuando se juntan sobre el ídolo. Una de las mayores recomendaciones con esto es que no tenemos mucho daño, pero sí ayudamos bastante a alguien que está haciendo todo el daño en la partida. Si ustedes no conocen los nombres, pueden mirar en el transcurso de la partida para ver quién está haciendo más daño de su equipo e ir en el lugar donde haya más gente o donde esté esta persona para poder ayudar a que mate mucho para poder ganar la partida. Esa va a ser nuestra función actualmente en este momento. Hay otras builds, por ejemplo la de desintegrar, la de rayos, que a mí me gusta mucho, que también le pusieron este escudo, pero termina siendo muy débil contra los monjes.
o contra cualquier asesino que cause un daño explosivo, terminamos muriendo de una manera bastante sencilla, así que actualmente no es tan recomendable. Tengan en cuenta que el mago fue debilitado de una manera salvaje por la parte de los desarrolladores, no sé en qué están pensando, no sé si ni siquiera juegan el juego para entender los nuevos legendarios que pusieron, que directamente no tengo muy buena opinión sobre ellos. Y creo que esto va a ser la peor temporada del mago, pero le voy a dejar configuraciones para que puedan usar como esta en PvP y en la parte PvE para los fanáticos del mago. Yo sé que muchos ya se cambiaron de clase porque les gusta que las clases estén bastante fuertes o por lo menos que estén dentro del meta. Esta configuración está dentro del meta, pero es más de utilidad, no es tanto como estaba el mago antes. En esta partida está bastante igualada. Como ven, le dificulta bastante matarnos porque tenemos la protección de los escudos de hielo que también reduce el daño. Aparte que molestamos mucho cancelando sus habilidades y congelando. Esos son nuestros métodos de supervivencia. Y como ven, si les toca hacer la parte del medio, pueden lanzar las habilidades a través de la pared. Vamos a curarnos y vamos a seguir molestando en esta partida. Como ya está bastante empujado, tenemos que decidir si ir entre el ataque o la defensa. En este caso tratamos de ignorar a los monjes que generalmente van persiguiendo las muertes y nos centramos en el objetivo. Nos curamos y vamos otra vez. A ver si lo puedo demostrar acá. Ahí le ven, cancela completamente la habilidad y por eso se tienen que ir caminando. Vamos otra vez para acá. En este caso los bárbaros son bastante problemáticos para nosotros por la cantidad de supervivencia y el daño que tienen. Están bastante potentes, así que con que le agarren unos ataques ya van a estar en peligro de muerte. Con esta configuración van a sacar más asistencia que muertes. Muy raro que saquen muertes porque no tiene tanto daño, es más utilidad. Como están viendo acá, tiramos el círculo negro, anulamos, vemos que está el nuevo oso de piedra. Vamos a tirar el ciclón acá y le vamos a anular las habilidades para que no nos pueda perseguir. Igual nos quiere perseguir, pero se volvió para atrás. Vamos a curarnos, nos cae el efecto de daño continuo, como ven. Seguimos con esta partida que parecía que iba a terminar muy rápido, pero en este momento se empató y tenemos la misma distancia. Cuando les pasa eso es mejor ir al objetivo enemigo porque nos queda más cerca la fuente y podemos apuntar a ayudar mucho más al equipo defendiendo que atacando. Así que para nosotros es mucho más fácil defender, molestamos mucho, especialmente sin meternos en el círculo. Solamente necesitamos un tanque que esté permaneciendo ahí y podemos ayudar mucho. Van a perder si solamente ustedes están defendiendo el objetivo, porque si viene un bárbaro y se tienen que parar ustedes tirando los efectos de hielo y anulando las habilidades, igual van a morir. El mago con la mejora del escudo glacial consigue bastante supervivencia, pero no tanto como la tiene ahora el bárbaro y el druida, que en este momento hay como si fuera la moda de usar personajes tanques, personajes muy duros y personajes que son inmunes a los efectos de control, como el monje. La partida ya va a terminar, tenemos que causar bastantes muertes o por lo menos ayudar a conseguirlos para que puedan ir a empujar el ídolo, nuestro ídolo, para poder ganar. Así que vamos a ayudar acá, creo que tengo mis efectos defensivos, así que me voy a poner un poquito más. Y ya me bajó la vida, lo que sería ese oso, ya me bajó la supervivencia del Paragon, así que ahora saben que me pueden matar y me van a buscar seguramente. Aparte que es muy molesto que esté acá. Y precisamente me voy a morir. Me logro curar, pero y bueno, ya tenemos el mismo problema de que ese druida va a estar atrás de nosotros. Y ya no creo que poder salvarme porque gasté mis recursos. Sí, precisamente. Por más que tenga configuración tanque, tiene demasiada resonancia y me mató. Así que continuamos esta partida. Como ven, nuestro ídolo se está haciendo empujar por unas cuantas personas, pero nosotros estamos defendiendo acá. Pisamos, vamos a ver si podemos lograr que nuestro equipo capture el monstruo y conseguimos el efecto para poder ganar esta partida. Así que solamente me toca defender y que los demás ataquen.
ya le falta empujar un poquito. Vamos a esperar un poco más y si nos ganan voy a ir a ayudar. Vamos a ayudar un poquito, voy a tirar mi efecto para que no lancen las habilidades y le metemos en el tornado para que no puedan salir de la cúpula negra o por lo menos que sea un poco más complicado. Ahí avanzamos y ganamos la partida. Como van a ver, la puntuación no es que conseguimos muchas muertes, pero sí ayudamos mucho a nuestro equipo. Ahora se lo voy a mostrar. Y acá también tienen que ver lo que a las personas que tienen que ayudar. En reforjas que pueden llevar, la principal familia va a ser la rama de centellante. De ahí pueden aumentar su daño crítico, el daño de habilidad y también el daño a los jugadores. Reducir el daño que ustedes reciben, aumentar los efectos beneficiosos, entre otros aspectos, pero siempre con 3 familias de conjuntos centellantes. No es necesario que lleven 4. En atributos mágicos, los únicos útiles en esta configuración va a ser armadura glacial, que aumenta la velocidad de movimiento, y la de viento arcano, que aumenta el alcance de esta habilidad. La de campo escarchado es menos útil porque activa un remolino gélido, pero en nosotros. Puede servir de manera defensiva para combinar con armadura glacial, pero como generalmente estamos en el rango no es tan útil. Y la de burbuja temporal, los efectos permanecen sobre cualquier enemigo durante 1,5 segundos después de abandonar el área afectada. Esto aparece cuando el objetivo sale de la cúpula negra. Generalmente con uno de estos ya está de manera correcta. Esta configuración en cuestión de atributos van a tener 2 formas de armarla: defensiva, completamente armadura y resistencia, y ofensiva apuntando para el daño y alargando los efectos de control con potencia. Las gemas que yo recomiendo esta temporada son estas, en la parte de PvP por lo menos hasta que haya nuevas gemas. En cuanto a la configuración para mundo abierto, para jefes, para toda la actividad, que sea jugador contra entorno, incluso para el nuevo, incluso para el modo automático, esta configuración le va a servir muy bien. Las habilidades van a ser Nova de rayo, burbuja temporal, desintegrar, torrente arcano y proyectil mágico o electrocutar. El ataque básico es el mismo, el que más le guste. Los legendarios que vamos a llevar va a ser en el casco la burbuja temporal, que es un campo estático que te sigue y aplica los efectos de conmoción, que es esta habilidad. En el pecho tenemos que elegir un orbe, pero este es el que hace más daño y también cuando el enemigo está conmocionado con este legendario, porque se vuelve a lanzar otra vez y es esta la animación, pero podemos tener varios. El desintegrar vamos a llevar este que se transforma en un campo entrópico, que es un daño de zona. El pantalón es pasivo para los misiles arcanos. Ahora buscan a los objetivos, cosa que es muy importante, si no con este legendario, que también son los misiles. Son varios proyectiles, pero sin el pantalón saldría de forma muy desordenada y con el pantalón concentra y busca bien los objetivos. El arma secundaria, como mencioné, hace que se vuelva a lanzar el Nova de rayo cuando hay un efecto de conmoción, que en este caso lo conseguimos con el casco. La otra arma principal aumenta el alcance de nuestro desintegrar. Y el último legendario es el que nos da la velocidad de movimiento. Es todo lo que necesitamos porque es un 60%. Y se va a activar cuando lancemos el Nova de rayo. De esta forma. La lista de legendarios de manera resumida es esta. Y los nombres en inglés son los siguientes: el casco, el hombro, el arma principal, la otra arma principal, el pecho, el pantalón, el arma secundaria y la otra arma secundaria. La combinación de conjuntos verdes que van a llevar va a ser 4 piezas de flagelante, aumentamos el daño continuo y también cada 5 golpes periodo conseguimos este daño. Con 2 piezas aumentamos la duración de nuestras potenciaciones y también 2 piezas de banquete de ojos para aumentar el daño que infligimos sobre los objetivos que sufren daño continuo. El Paragon vamos a tener 2 formas de usar. Esta con la rama de Heraldo con estas 5 habilidades, que es cuando buscamos mejor desempeño en lugares muy amplios como la agricultura de mundo abierto. Y llevamos con la habilidad legendaria de liberación de la muerte. Cuando se van a enfrentar a jefes van a llevar la rama del hondero con estas habilidades porque son más estáticos y pueden llevar combinaciones de rama del hondero para aumentar el daño. La habilidad legendaria es la misma. Tiene un sistema de juego muy sencillo donde solamente tienen que apretar todos los botones y correr. De esta forma ya limpian todo lo que se les cruce. Y con los jefes la única diferencia es que se van a quedar parados y van a pegar ataques básicos y van a activar todas sus habilidades. En reforjas van a elegir una combinación entre 3 de ataque básico y después habilidades de fuego, todo lo que sea aumento de daño de habilidad, aumento de velocidad de ataque, aumento de daño crítico en todos los lugares.
Elegimos la de básico porque la habilidad de dragón cuando llegamos a 3 piedras de fuego no es nada útil, saca muy poco. En atributos, toda la penetración que puedan y después el segundo importante es la potencia para extender los efectos de duración y después la armadura y por último la resistencia. En atributos mágicos el más útil es Torrente Arcano porque conjura un rayo arcano según la cantidad de atributos que tengan. Y esto sirve mucho para poder limpiar aún más. Y el segundo útil es el de Nova de Rayo que aumenta nuestra velocidad de ataque. El de Burbuja Temporal no es útil y lo mismo pasa con el de Desintegrar que es un rayo más que no tiene efecto con este legendario. Las gemas recomendadas para jugar contra entornos serán estas esta temporada. Ahora, ¿qué dicen ustedes en los comentarios? ¿Van a seguir usando el mago o creen que los desarrolladores mataron directamente a esta clase? No se olviden suscribirse, dejar su me gusta y cualquier pregunta en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.